Bueno, ¿cuál nos parece que es el motivo más importante por el que en la escuela no se da ESI o se da de forma muy básica? Cuéntenos qué conversaron al respecto en los grupos. Hola Diana, nosotros Hola, somos Mar, el equipo 4, pero bueno, me adelanto, ya que no por dijeron que favor. era por orden. No, no, no. Estaba con Carla y con Fernanda y pensamos que uno de los motivos más importantes por el que la escuela no se da ESI, primero pensamos que el personal no estaba completamente capacitado. También pensamos que hay una deficiencia estatal en la capacitación de los docentes. Otro de los problemas que pudimos encontrar fue que la información que reciben los docentes muchas veces es a través de cuadernillos que son muy pobres. También las generaciones, por ahí quedaron generaciones de docentes muy grandes donde todavía tienen muchos problemas para comunicar el ESI, la ESI, ¿no? Sí, como más del lado del tabú, perdón, ¿no? Como esto de Claro. poner... Ujú. Bueno, eso fue lo que más o menos pudimos captar nosotros con esa pregunta. No sé si también querés que te contestemos las soluciones o no, pero No, dejemos ahí, solamente quedémonos en la primera respuesta y quiero escuchar a los demás equipos. ¿Qué podemos sumar a lo que ya comentó el equipo Marta y su equipo? Bueno, nosotras con el grupo 3 lo que pensamos fue también temor de los docentes o de las escuelas por no tener las herramientas suficientes para abordar situaciones que puedan surgir de talleres o de contenidos de ESI, por ejemplo, que los chicos al hablar de eso cuenten y bueno, sabemos que ahí tienen que surgir denuncias y que muchas veces los docentes temen no tener las herramientas para abordar las situaciones que puedan surgir, entonces también lo mismo, como falta de capacitación por parte de los docentes. También pensamos temor de la reacción de las familias y eso lo relacionamos con un tercer factor también que creemos que es el prejuicio a la ESI y al contenido de la ESI por asociarlo a una ideología en particular. Como que años anteriores muchas veces se lo daba con una ideología y creemos que muchas familias y escuelas quedaron como con ese preconcepto y sin conocer el contenido real que se trata de, bueno, de compartir con los estudiantes, ¿no? De parte de las escuelas y de las familias también. Gracias, Ángeles. Muy bien. Entonces, sumamos a lo que Marta nos comentaba, que era capacitación, también una cuestión generacional de los docentes. Ángeles nos menciona con su equipo el tema de los prejuicios frente a la ESI y la falta de capacitación para atender como a esos debates o a esas denuncias que posiblemente podrían surgir de la conversación sobre estos temas. ¿Estoy bien? ¿Algo se me quedó por fuera de lo que dijeron Marta o Ángeles o estoy haciendo un buen resumen? no, Perfecto. no, está muy bien, muy bien. Ya, muy bien, Marta, muy bien, Ángeles. Bueno, vamos con otro grupo. ¿Qué sumamos a esto que han mencionado los dos grupos que ya han participado? Bueno, yo formé parte del grupo 2, me incorporé un poquito tarde, así que bueno, mis compañeras por supuesto pueden agregar. Em, yo creo que uno de los principales motivos por los cuales hay rechazo, ¿no?, hacia la ESI tiene que ver con el mismo término sexual, que genera mucha controversia, mucho rechazo en la comunidad educativa, en las familias, ¿no? Y que por supuesto tiene que ver con la desinformación, con estas cuestiones vinculadas, ¿no?, a tabúes, ¿no? Como, ¿por qué tratar la sexualidad si son tan chicos? Es todo lo que despierta un término o un significante tan cargado como lo sexual en este espacio de formación. Entonces, yo creo que el mismo término de por sí no invita, porque en general he escuchado siempre estas cuestiones, ¿no?, de mucho rechazo justamente por la misma desinformación, por la misma falta de herramientas que tienen en los docentes y creo que es un gran obstáculo. Las chicas, por supuesto, nombraban otras cuestiones también, pero justo se nos terminó el tiempito y no pudimos acordar lo que íbamos a presentar como el motivo más importante, pero creo que lo sexual, hablar de algo sexual, ¿no? Implica, bueno, muchas, digamos, manifestaciones. Muy bien. Sería podríamos decir que es una concepción general de la sexualidad asociada muchas veces a genitalidad
o a Sí, técnica sexual, podría ser sí. también, Ujú, más que a una dimensión de la persona, que sí, incluye su sí. psicoemocionalidad, que incluye, como lo hablamos en la primera clase con Sofi, la salud integral, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, cierto es. Excelente, equipos. ¿Algo más, el cuarto equipo, que nos quiera sumar diferente a diferente o complementario a lo que han dicho los equipos de Marta, Ángeles y Joana? Hola, ¿cómo están? Dale, Rosa. Bueno, yo estaba en el grupo 1 y bueno, básicamente analizamos con Patricia, Miranda y Ana las cuestiones que marcaron ya las compañeras y quizás simplemente para complementar que la falta también de una supervisión del contenido, ¿no? Que se da, cómo se da, para evitar que justamente sea o una formación básica o esto que decían las chicas, ¿no? Que quizás los docentes sigan mirando este tema como tabú y relegándolo al plano familiar. Así que bueno, simplemente para complementar eso. Gracias, Rosa. Bueno, muy bien. Creo que han hecho una muy buena foto de las distintas dificultades. Antes de, como de dar nuestro aporte al respecto, quisieras como escuchar las posibles soluciones que trataron, porque son muchos campos, ¿no? Muchas aristas. Bueno, hagamos como lluvia de ideas rápidas sobre posibles soluciones. Comencemos, hagámoslo en el mismo orden. Marta, cuéntanos, ¿qué Sí, soluciones sí. conversaron? Muy bien, bueno, yo, ya saben mis compañeras, soy enfermera, entonces pensaba también en utilizar, utilizar no, sino que trabajar con un personal de salud capacitado, ¿no? Que pueda dar el tema, y otras que decíamos con mis compañeras era una supervisación con otros, o con un equipo interdisciplinario, justamente con esto, que si sale alguna inquietud entre los jóvenes que el docente no pueda solucionar, que no quede en la nada, sino que se trabaje en un equipo interdisciplinario para que después se le dé la respuesta al adolescente o los niños, ¿no? Eso creo que no sé si quedó algo más, Carla, que quedó por ahí. No, quizás no solamente dar respuesta a los alumnos, adolescentes, sino también con lo que a ese docente que está brindando esa capacitación le pasa en ese momento con ese grupo, con situaciones que pueden estar surgiendo. Me parece que esa quizás también es una barrera a derribar de alguna forma con esto en relación a los prejuicios o tabúes, cuestiones que pueden, porque la realidad es que la ESI, o sea, atraviesa el aspecto emocional, como decían, del bienestar general, o sea, implica las emociones también y se mueven muchas cosas, surgen muchos temas. Entonces, bueno, y a uno también, ¿no? Así que nos parecía importante esto de la supervisión o de un espacio donde se puedan como eh, eh, llevar esos Hablar temas. esas cosas, claro, hablar. Bueno, Listo, muy eso bueno. de Diana. Muy bueno, ambas, bueno, muy bueno. Gracias, Marta, gracias, Carla. Escuchemos a Ángeles y a su equipo. ¿Qué soluciones idearon? Sí, nosotros frente como más que nada al último motivo, pensábamos en que las instituciones educativas puedan acercar a las familias el contenido que se les va a explicar, y también pensábamos para que, bueno, puedan saber y conocer todo lo que se les va a enseñar a los chicos y sacarse los prejuicios y tener el contenido real, y también integrar, como generar espacios que involucren a la institución educativa, a las familias y a los chicos, como charlas abiertas, o espacios en el que puedan compartir los tres, para que también la familia pueda acompañar desde la casa con el mismo, con la misma enseñanza, y que los chicos tengan una coherencia en su familia y la institución educativa. Profe, gracias, yo justo estaba con ella también. Y para sumar ahí a lo de mi compañera, también esto, bueno, ¿no? Dar a conocer el programa en fondo, ahondar criterios, ahondar los valores, las creencias que tienen, y también mostrar la ley, porque hay un artículo de la ley 26.150 que dice incluir a las familias dentro de su mapa de actores, también incluir a la familia, lo dice, hay un artículo. Entonces yo creo, trabajo en instituciones educativas, sé cómo se manejan, entonces
yo lo más importante es que por ellos no hacen problema cuando uno le muestra, bueno, se va a trabajar así porque es importante, se va a mostrar porque tiene que ver, ¿no? Son temas muy sensibles y significativos que tienen que ver con la vida de las personas y de explicar el por qué. Así que bueno, eso para sumar lo que también habíamos hablado con compañeras del grupo. Así que bueno, eso no. Gracias. Muy bien, Florencia, excelente. Bueno, vamos sacando cosas, elementos, yo al escucharlas digo, o sea, qué bien y también qué gran desafío, ¿no? Es un desafío que nosotros venimos trabajando durante años como equipo ESI del Austral y es todo lo que han mencionado es muy acertado. Gracias, Florencia, gracias, Ángeles. Vamos con el siguiente grupo. No sé si mis compañeras quieren compartir algo. No hemos llegado a pensar, o no sé si lo hablaron antes, ¿no? En una solución específica. Me parece que bueno, por ahí incluyendo un poco lo que decían las chicas, ¿no? Más información o más preparación, convocando a las familias en este proyecto, se derribarían muchos de los mitos que están asociados al término, ¿no? De lo sexual. Creo que igual es una connotación que va a tener muchas representaciones, pero en la medida en que haya información clara, precisa y se tengan en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Que implican la educación sexual integral, va a generar menores resistencias. Por ahí Claro. se puede pensar esto en la ESI y un subtítulo, no sé, una educación para toda la vida, ¿no? Como un subtítulo que puede englobar cuestiones que están vinculadas a un proyecto de vida, un abordaje, digamos, más humano, ¿no? No sé, o sea, con estas cuestiones como para, sobre todo para derribar mitos. En el lugar en el que yo vivo, que es al norte de la Argentina, que es como una ciudad bastante tradicional, genera en general mucho rechazo, ¿no? No son ciudades tan cosmopolitas como la capital federal, entonces, bueno, en la medida en que se vayan preparando y haya más información, los mitos se van derribando. No sé si los chicos quieren Capacitación, agregar vuelve a salir la algo. palabra. Creo que, bueno, adicional a lo que mencionaban, la capacitación a los docentes, la postura de Joana y de su equipo también nos ayuda a sumar la capacitación a las familias, ¿no? Que son quienes también pueden generar mayor rechazo por la reducción que se hace del término sexualidad, que viene algo marcado por lo cultural y bueno. Tiene foco, o sea, tiene un anclaje en la realidad, no es que son familias que están descolocadas y no lo entienden, sino entender esos por qué para responder. Muy bien. Y el último grupo, del grupo de Rosa. Cuéntanos, Rosa, si hay alguna solución que desees sumar de las que conversaron. Bueno, para sumar a lo que dijeron también las chicas, pensamos quizás incluir la ESI en un proyecto educativo institucional, ¿no? Que esto es para que no quede librada a la interpretación de los docentes de manera individual, sino que, bueno, ya como algo institucional, ¿no? Que respalde la ESI y su contenido. Y bueno, también la actualización de los materiales didácticos, tanto para los niños como para los docentes, ¿no? Para que se mantengan actualizados y que ese contenido también esté adaptado a la edad, ¿no? De los niños, para que, bueno, o sea, sea aplicado de una manera acorde a su crecimiento, a su comprensión. Muy bien, excelente. Tema de proyecto y de visión institucional. Bueno, muy bien. No parece una tarea fácil, ¿no? Y se explica por qué la ESI no se da tan, o sea, de hecho, a mí me interesaba mucho escucharlas respecto a pues, su respuesta a esta pregunta. Yo estoy trabajando en un contexto ecuatoriano, trabajé algunos años en contexto argentino y el contexto argentino, si lo estudiamos, y de hecho hay un paper en el aula virtual que habla justamente del estado de la implementación en Latinoamérica de la educación sexual y Argentina es pionera. Una ley de hace muchos años con una claridad, digamos, en cuanto a la implementación y a lo que está llamada la educación sexual, porque es una ley, como lo estuvimos estudiando, que contempla un mapa de actores que incluye la familia, que aborda la sexualidad y la propone desde un lugar integral, con lo cual nos da mucho marco y mucho campo de acción desde el 2006. Y en Ecuador realmente no hay una ley como tal de manera tan explícita. Hay algunos esbozos en algunos sectores legales. Y bueno,
para aquí en el contexto ecuatoriano, esta pregunta de por qué no dan ESI, parecería que las respuestas son muy distintas a las de Argentina, porque en Argentina, bueno, que una escuela no dé ESI sería raro porque hay una ley, pero con lo que ustedes me cuentan es evidente que, y lo que ustedes me cuentan y también algunas estadísticas nos pueden decir que aunque hay una ley que lleva tantos años, cuando, digamos, legislativamente se han dado pasos hacia eso, políticamente hablando también hay mucho material de educación sexual rondando y creo que justamente eso también hace parte de de las problemáticas de la ESI. Bueno, todavía hay reduccionismo de la palabra sexualidad, todavía encontramos falta de capacitación, todavía encontramos todo lo que fuimos analizando, ¿no? Entonces, bueno, el desafío es hartísimo. Creo que en Argentina se han dado muchos pasos para poder sobrellevarlo y para poder concientizar sobre la importancia de la educación sexual, pero por lo que vemos y lo que conversamos, efectivamente aún hay mucho por hacer. Yo les voy a contar que esta pregunta nosotros se la hacemos en los diagnósticos que hacemos a instituciones en Latinoamérica cuando las familias y los docentes dicen, no, en esta institución no se da ESI. Y generalmente son instituciones que puede que den algo de educación sexual, pero no lo dan de una manera sistematizada o no lo han evidenciado de una manera tan clara a su comunidad educativa. Entonces nosotros les preguntamos esto, bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué cree usted que en esta institución no se da educación sexual? Esto se lo pregunta a las personas que han dicho que no se da educación sexual. Y esto es un ejemplo de las respuestas que en general son muy parecidas y fíjense la respuesta mayoritaria, por temor a la reacción de las familias. Y esto no es algo que lo digan los directivos ni los docentes, es lo que dicen las mismas familias. Es decir, en esta institución no se pone pies y cabeza a una educación sexual muy explícita, evidente y sistematizada por temor a la reacción de las familias. Por supuesto, la falta de capacitación también está presente. El tema de los debates actuales que tiene que ver con lo que Ángeles nos mencionaba de las ideologías asociadas a la educación sexual y demás. Este es un ejemplo muy concreto. Y como les digo, si bien es un ejemplo, marca una tendencia y es que esta respuesta suele ser la más común en los diagnósticos. Y creo que tiene que ver un poco con con todo lo que han mencionado, ¿no? Acá yo fui tomando nota y ustedes decían, bueno, falta personal capacitado. Y sí, si hay personal que no está capacitado, de repente hay más posibilidades que en una clase puedan surgir emergentes que llegan a las familias y explota un grupo de WhatsApp de padres. Falta el tema de la necesidad de supervisión también, un profesor de repente, muchas veces la educación sexual va de la mano con un profesor que tiene horas libres y que tiene buena voluntad para hacerlo, y no una capacitación a profundidad en educación sexual, con lo cual también se entiende que un profesor no puede abarcar los temas de la educación sexual si no enriquece su mirada con otras disciplinas, e incluso alguna vez he escuchado un testimonio de una docente de educación sexual que decía, bueno, me pagan muy poco, me pagan pocas horas y yo necesito estudiar mucho para estar a la altura para poder responder a los planteos que se me puedan generar a partir de tales o cuales temas, ¿no? Entonces es entendible que también hay una cuestión de reconocimiento al rol docente de educación sexual, a la necesidad de capacitación, de especialización. Nosotros con el equipo siempre hablamos de la necesidad de profesionalizar la educación sexual y así como hay un profesorado en matemática, un profesorado en ciencias religiosas, que haya un profesorado en educación sexual, que creo que el desafío exige también una respuesta acorde a las necesidades actuales, ¿no? Por eso también trabajamos mucho en capacitación docente, explícitamente de herramientas y habilidades docentes. También mencionaban, bueno, acercar a las familias el contenido que se le va a explicar, ayudarles a sacarse los prejuicios, más estrategias de involucramiento familiar, que conozcan el programa a fondo, que podamos trasladar la ley que habla de un mapa de actores a una realidad en donde la familia se siente incluida y no se siente atacada cuando se habla de educación sexual y le van a hablar a su hijo o a su hija. Y bueno, cuando las escuchaba, creo que podemos decir que muchos de estas inquietudes terminan eh, como golpeando este indicador, ¿no? Entonces, si un profesor no está capacitado al 100% para gestionar los debates, si una institución no ha pensado un proyecto de sí para poder compartirlo explícitamente a las familias, es esperable que haya temor por lo que suceda, si no hay una
hay un equipo que acompaña, que supervisa a los docentes. También es esperable que de pronto un docente diga algo desafortunado que sea motivo de controversia en la comunidad educativa y que salten las familias, ¿no? Entonces, creo que todo lo que fuimos diciendo alimenta este indicador, ¿no? La falta de supervisión, de capacitación y demás. Por lo cual, hoy, bueno, y las soluciones que ofrecen es parte de lo que vamos a hablar hoy. Y tiene que ver con la propuesta de encontrar en la educación sexual una oportunidad para fortalecer la confianza entre las familias y las escuelas. ¿Por qué? Porque si allí es donde está el mayor temor y la mayor, digamos, la mayor dificultad para implementar la educación sexual, allí es donde tenemos que trabajar más para que no sea una excusa de por qué no hacemos ESI, sino que sea un motivo para hacer una ESI comprometida, profesional, que sabe las realidades familiares y que está dispuesta a buscar esos puentes de confianza para que, en definitiva, no dejemos vulnerables a nuestros niños, niñas y adolescentes por falta de ESI, sino que les demos herramientas que realmente, así como lo hemos estudiado muy rápidamente en esta electiva, podamos prevenir la violencia en cualquiera de sus formas y promover relaciones saludables y estilos de vida que sumen al proyecto de nuestros estudiantes e hijos, ¿no? Entonces, comprometernos con la educación sexual también es comprometernos a vencer estas dificultades que encontramos muchas veces que rebotan en por qué las familias podrían oponerse de alguna manera a la educación sexual. Entonces, vamos a hacer hoy doble clic en esto. Este es el lugar en donde yo más trabajo como orientadora familiar, trabajando en educación sexual, trabajo principalmente con las familias y me encanta, es un trabajo que me apasiona mucho, espero compartirles esta pasión en esta clase y me ha llevado a entender que detrás de estos planteos, que cada planteo de cada familia es muy, muy válido, ¿no? Ah, Celeste, cuéntanos, antes de entrar en tema, cuéntanos, te doy la palabra. Quería hacerte una pregunta, Diana. ¿Vos sos corte de 2018? Sí. Ay, somos compañeras de la, si me parecía, de la licenciatura en orientación. Yo Sí. empecé en el 2014, entonces ahí Ajá. estamos, bueno, fíjate, estábamos en la misma corte. Eso quería preguntar nada más. Gracias. Bueno, justo el evento que tuve los primeros 15 minutos de la clase tenía que ver con networking y cómo nos ubicamos los orientadores familiares en nuestras actuales, en el ejercicio profesional, y yo les compartía esto, ¿no? Les compartía que mi primera vocación fue con la orientación familiar y mi segunda vocación fue con la educación sexual y las familias, ¿no? ¿Cómo acompañamos a que las familias puedan ver el potencial que hay en la educación sexual y lejos de ser el agente al que le tememos desde las escuelas porque no sabemos cómo van a reaccionar, sean compañeros, colaboradores e integremos fuerzas en pro del bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en pro también de darles herramientas para que no se vean vulnerados y para entender que la ESI previene, promueve y atiende como lo vimos y sobre todo, yo quisiera siempre llegar en el lugar de la prevención y la promoción, ¿no? Y lo que estamos viendo en las escuelas y en los colegios es que llegamos a atender muchas veces y eso también es importante visibilizarlo a las familias, que no, pero porque se van a hablar de estos temas, pero a la edad de la que se van a hablar, pero yo tengo miedo que impulsen a mi hijo a hacer algo que yo no quiero y hay que ayudarles a las familias a repensar ya conectar con sus inquietudes y sus temores, darles una respuesta y que también esas inquietudes nos ayuden como instituciones escolares a fortalecer nuestros proyectos de educación sexual. Es decir, no es silenciar a las familias, es comprender sus por qué para poder enriquecer nuestro proyecto y para poder generar alianza. Y lo que me he encontrado en estos años de trabajo con familias en educación sexual es que realmente puede fortalecer la confianza cuando se trabaja desde un lugar proactivo. Entonces, eso vamos a compartir en este espacio. Vamos a dar una mirada muy rápida al contexto de las familias con las que nos encontramos en las comunidades educativas. Esto es algo que atraviesa cualquier comunidad educativa y es la pluralidad de familias y estudiantes. En una misma aula encontramos 25 estudiantes con 25 realidades familiares distintas, que pueden coincidir, sí, pero pueden ser diferentes en puntos claves y sensibles vinculados con los temas que se tratan en la educación sexual. Nosotros en los mismos diagnósticos hacemos una pregunta respecto a si las familias comparten el ideario de la institución en la que están sus hijos.
Y generalmente la respuesta mayoritariamente sí. Es decir, yo sí comparto el ideario de la institución a la que van mis hijos. Pensemos en una institución confesional. Entonces, sí, claro, yo estoy de acuerdo con sus principios y con lo que promueven. Entonces, compro la idea de lo que expresa el colegio en todos los temas desde su lugar, desde sus ideas y sus propios valores. Y cuando vamos a preguntar ya en temas muy concretos que tienen que ver con el ideario, por ejemplo, temas vinculados con el uso del preservativo en comunidades católicas, el inicio sexual en comunidades evangélicas católicas judías y demás, nos encontramos que ese sí, apoyo al ideario, cambia rotundamente. Ya no es un sí casi unánime o muy mayoritario, sino que se empieza a ver la diversidad. Entonces, ¿qué piensa usted sobre el inicio sexual? ¿Qué le recomendaría a usted a su hijo sobre inicio sexual? Y las opiniones son múltiples, son variadas. Y esto me lleva a pensar en un aula que se ve así. Y esto, digamos, lo digo a partir de la evidencia y lo que he podido encontrarme en las mismas comunidades educativas. Pensemos en una recta en donde tenemos una realidad familiar A y una realidad familiar B. ¿Cuál es la realidad familiar A? Familias con creencias religiosas muy arraigadas que en su marco de valores son muy importantes para ellos y por lo mismo está asociado a una postergación del inicio sexual. Realidad A. Tenemos en esa misma aula, en esa misma comunidad, una realidad familiar B, en donde tenemos una familia que habilita el inicio sexual, digamos, relativamente temprano, porque le dice a su hijo, yo prefiero que tengas tus primeras experiencias sexuales en la casa y de manera segura, entonces yo te compro preservativos y lo podemos hablar abiertamente. Y fíjense que estamos en un mismo salón. Entonces, qué difícil para un docente hablar de inicio sexual y de repente la gran pregunta que pueden traer algunos chicos de cuál es la edad estimada, cuál es la edad en la que yo podría comenzar a iniciar, tener mi inicio sexual. Y allí un docente que pueda responder podría responderlo desde el lugar de la evidencia científica y no desde el lugar de cuál es la edad indicada, sino darle vuelta a la pregunta y decir, a ver, analicemos cuáles son las variables vinculadas con el inicio sexual, qué nos dice la evidencia científica, que es nuestra postura desde la perspectiva relacional, no siempre dejar de, como no personalizarlo, no traer opiniones, sino mirar y complejizar también los temas para que sea un análisis integral en donde juntos llegamos a las conclusiones con nuestro público adolescente. Y esto que el docente lo tiene que trabajar, que tiene que ver con la capacitación y con habilidades de comunicación y, digamos, estratégicas, que las estudiamos y están dispuestas en el aula, algunas de ellas en el paper sobre cómo gestionar controversias alrededor de la educación sexual, que si no lo han leído, los invito a leerlo, porque tiene que ver con justamente esta pluralidad. Es algo que en medio de estas dos realidades como tan extremas, tenemos múltiples realidades familiares en distintos temas y eh, la educación sexual, lejos de intentar unificar el mensaje, lo que tendría que hacer es atender estas múltiples realidades y esta diversidad. Entonces, nuestro contexto nos exige una educación sexual con una mirada atenta en la diversidad y bueno, si ya esa es la realidad, ¿cómo respondemos a ella? Esto tiene que ver con capacitación, bueno, con un pensamiento estratégico, pero no nos vamos a ir hacia allá, sino vamos a seguir en la mirada del contexto. Por otra parte, y esto lo traemos desde la mirada de Juan Canata, que es miembro y ha sido parte del equipo ESI del Austral, él es comunicador y sociólogo, y nos trae como este análisis de contexto sobre la educación. Esto se aplica a muchos temas, pero si lo aplicamos a la educación sexual, podríamos decir que en las comunidades educativas nos encontramos con distintas situaciones monológicas. Y antes de hablar de ellas, voy a darle la palabra a Joana, cuéntame. Por ahí un comentario, ¿no? Yo soy terapeuta familiar y me acuerdo que en el espacio de formación, en la especialización, tuvimos que atravesar lo que se llama el genograma familiar, ¿no? El poder atravesar nuestra historia familiar para poder ubicarnos después frente a familias y no proyectar quizás nuestras vivencias, nuestras historias en la familia que de alguna forma acompañamos. Respecto a la persona o al docente que le toca dar la ESI, me parece que tiene que poder, además de tener mucha capacitación y muchas herramientas, poder haber atravesado un proceso que lo ubique en un lugar
justamente de dominio respecto a su historia para no proyectar, para no hacer no tener un discurso autorreferencial, porque acá yo he conocido casos donde de repente decían, ha terminado hablando de su historia, de sus vivencias, de lo que él ha vivido, lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, digo, yo creo que es un tema muy sensible y que le exige a la persona que va a ser educador sexual, ¿no? Haber atravesado este camino para poder apropiarse de un lugar de respeto, de escucha, donde pueda ser un facilitador y no uno más de eso, ¿no? No uno más. O sea, me parece una sugerencia. Te escuché hablar y pensé en esta historia bueno, tuvimos que atravesar los terapeutas familiares de la historia, del genograma familiar del terapeuta. Totalmente, Joana. Algo similar me tocó a mí cuando hice la maestría de asesoría familiar, que la compartí con muchos psicólogos, porque esto que mencionas es súper, es clave, o sea, me parece que muy válido el aporte. Y en esta aula diversa que veíamos que conversábamos previamente, no solamente están los valores de las familias, lo que piensan los estudiantes de lo que dicen sus papás, porque los estudiantes no siempre están alineados con los valores familiares. Incluso en una misma familia el esposo puede pensar una cosa y la mamá otra, o sea, pueden tener diversas ideas respecto a temas sensibles, como los vinculados con la sexualidad, y a eso se suma el marco de valores del docente. Entonces, como dice Juan P. Canata, desde el análisis de la comunicación, esto es como una sinfonía de valores. Son muchos valores que empiezan a sonar en un mismo lugar. ¿Cómo hacemos para que suenen bien y no se busque la imposición o no se busque simplemente descalificar lo que cada uno trae al aula? Y la respuesta, como tú has dicho, es mucha capacitación docente y me encantó esto que dices porque es justamente parte de lo que trabajamos en capacitación docente y es el docente como facilitador, no como referencia ni el que trae toda la información para explicarla y decir esto está bien y esto está mal, porque desde la postura de lo bueno y lo malo nos estamos desconectando de las realidades múltiples y los adolescentes y también su manera de aprender. Tenemos que trascender este es el camino por el que tienes que andar y empezar a ayudarlos a cuestionarse. A ver, ¿cuáles son las consecuencias de la decisión A? ¿Cuáles son las consecuencias de la decisión B? ¿Esto qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice espacios de metacognición en donde el docente ayuda a traer la información a la mesa y a generar y a desarrollar también estas instancias de pensamiento integral? Creo que muestra de ello es la metodología integral que proponemos en el seminario, en donde dar información es un paso. De ahí en más, es todo un proceso de reflexión y metacognición. Gracias, Joana, por comentar esto que efectivamente ayuda quizás hoy no nos vamos a llevar soluciones tan lineales, sino nos vamos a llevar reflexiones sobre los desafíos de la educación sexual para poder entender y de repente desde el lugar en el que cada uno se encuentra, aportar a esto. Marta, cuéntanos. No, que yo también sumaría, Diana, lo que dijiste de lo que conocen los estudiantes, de lo que sabe el docente, lo que saben las familias y lo que se transmite a través de las redes también ahora. El estudiante o los jóvenes se nutren mucho de lo que dicen las redes. Entonces, yo le decía a mis compañeras, uno tiene que saber más que lo que saben los TikTok, que sabe el Instagram, que sabe el Google, porque me gustó eso que dijiste vos, ¿no? De qué pasa cuando un estudiante, si una persona, un adolescente te dice a vos cuándo sería la edad para comenzar las relaciones sexuales. Seguramente que ya él lo sabe, porque ya lo escuchó, ya lo vio, ya lo leyó. Te está probando a vos en esa situación. Entonces, bajarlo a través de un conocimiento científico o teórico, lo descolocaste, porque él está buscando una respuesta que ya conoce y vos le estás dando otra totalmente distinta. Así que nada, yo sumaba a esto también lo que ellos ya saben a través de las redes, que no, probablemente no sea lo correcto, ¿no? Pero también es otro punto también que tenemos que tener en cuenta. Eso nomás. Gracias, Marta. Efectivamente, el contexto, como lo veíamos, todos los mensajes del debate público, digamos. Muy bien, gracias por sumar ese aporte. Muy bien, entonces continuando en este contexto tan complejo de diversidad de posturas, de valores, de ideas encontradas en los personajes que nos encontramos en el aula, docentes, familias y demás, muchas veces se pueden dar estas situaciones monológicas que vamos a describir a continuación. La primera situación monológica
se llama el aislamiento, y es decir, que se rechaza el diálogo por temor. ¿Cuántas veces en una comunidad educativa no se habla de ciertos temas por temor? Entonces, hay un aislamiento, es decir, no conectamos, no nos ponemos en la postura del otro, no nos ponemos en con la intención de, bueno, ¿qué piensan las familias de esto? ¿Qué piensan los estudiantes de esto? ¿Cómo analizamos el tema? Sino simplemente no se habla. Y esto, educativamente hablando, es muy peligroso, porque lo que estamos dejando son vacíos que se llenan con lo que los estudiantes ven en redes, con lo que la familia cree o piensa, con lo que el docente piensa, y no estamos poniendo en juego la posibilidad de realmente conectar y poder pensar juntos como comunidad, y en especial familia y escuela, cómo podemos aportar a estos temas en el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes. Otra situación monológica. Cabe aclarar, bueno, el término monológico de por sí se entiende, pero conviene explicitar, y es cuando no hay diálogo, cuando nos quedamos inmersos en nuestras propias ideas. En el caso del aislamiento, porque directamente no hay diálogo explícito por temor. La segunda situación monológica es la disolución o el mimetismo. ¿Qué quiere decir esto? Yo pienso una cosa, el otro piensa otra, pero el otro, yo no quiero refutar al otro, porque prefiero hacerme la idea de lo que piensa el otro, porque es lo más popular, porque es lo que políticamente más correcto. Es decir, dejamos de hablar porque nos quedamos o le damos nuestra voz a otra persona por temor a expresar nuestra propia voz. No sé si se entienda, ¿no? Esto lo podemos pensar en una comunidad educativa donde en un aula hay muchas familias, de repente una familia expresa su postura y la otra no contrasta, sino que se queda callada, porque dice, bueno, si ellos pensaron eso, ¿yo para qué voy a hablar? De repente soy el único que piensa así. Entonces, no hay diálogo. La otra situación monológica que se puede ver en las comunidades como educativas es el enfrentamiento, que esta quizás es mucho más visible que las otras dos. Las otras dos hay silencio o simplemente hay una voz que habla. En el enfrentamiento se rechaza el diálogo porque directamente se quiere imponer lo que una voz quiere o piensa al respecto, ¿no? Entonces, la imposición es intentar imponer el monólogo a los demás. Es decir, yo puedo hablar, yo tengo derecho a hablar, yo quiero como dejar mi voz en claro y que sea la más importante y que sea la válida, y no permito el diálogo porque no me pongo en el lugar de, oiga, los otros podrían pensar distinto, ¿cierto? Entonces, en ninguno de estos tres casos hay verdadero diálogo, y si no hay diálogo no hay educación. Esto se puede dar, le puede pasar a un estudiante en su aula que no se siente cómodo para hablar y se prefiere quedar callado, nos puede pasar en los grupos de familias, o nos puede hablar entre directivos y entre docentes, que el docente piensa algo distinto y no lo dice porque el directivo piensa de otra manera y demás. Todas estas situaciones las vemos en las comunidades educativas, y justamente ese contexto nos desafía cómo generamos diálogos en torno a los temas más sensibles de la educación sexual. Y otro tema que vemos en el contexto es que mucho de la educación sexual se trabaja desde el lugar de bomberos y no de arquitectos. Y esto es evidente, por ejemplo, en los temas con las familias. No se quiere, se busca, digamos, se opta por el aislamiento, una posición monológica. No hablamos de este tema. Pero ¿qué pasa? El tema lo traen los chicos a la clase. No sé, no se habla de pornografía, pero por ahí se encuentra que en un grupo de chicos adolescentes circula un tema de circula un video pornográfico. ¿Cuál es la reacción? Bomberos. ¿Cuál es la reacción se identificó que hay algún caso, alguna situación de sexting en un grupo de adolescentes? Entonces reaccionamos como bomberos. Y esto en el contexto de la educación sexual nos deja muy mal parados. ¿Por qué? No solamente porque no podemos prevenir, sino que además reaccionamos desde el lugar de cómo quedamos bien con las familias. Si yo soy directiva o docente, y si soy familia es qué le pasó al colegio, qué hizo, qué no hizo. Entonces, de entrada, muchas veces llegamos al enfrentamiento cuando se dan situaciones de incendio. Cuando somos arquitectos tenemos más oportunidad de decir, bueno, esto es lo que hemos hecho, de repente no llegamos a prevenir tampoco, pero ya hay un canal de diálogo. Lo más difícil que encontramos es cuando las instituciones acuden a la consultoría, de la cual hacemos parte Sofía, Juan, Pillol, bueno, el equipo ESI, me dicen, me pasó esto, ¿qué hago? Las familias están incendiadas, las familias quieren respuestas. ¿Cómo respondemos como institución frente a esta situación? Y lo que vemos en estos casos generalmente es que nos faltó el antes de.
¿Y qué hicieron antes? Hablaron de este tema antes, citaron a las familias, dentro del programa ESI algo se habló del tema, no. Realmente había un monólogo muchas veces o había un tema muy superficialmente planteado, con lo cual nos deja con menos recursos para poder atender al incendio. ¿Se entiende este contexto? Y esto, lastimosamente, es muy común. Muy bien, teniendo en cuenta estos 3 datos del contexto, ahora vamos a recordar algo de lo que veíamos en la primera clase y lo vamos a aplicar ahora a las familias en concreto. Y es que los 3 esenciales de la educación sexual integral no solamente necesitan mucho contenido, mucha capacitación en cuanto a qué digo respecto a qué. Es decir, yo no necesito capacitar a mis docentes, a mis directivos o a mis familias solamente en temas de contenidos. La respuesta a las preguntas, no. Yo tengo que capacitarlos en habilidades de comunicación. Yo tengo que ayudar a mi docente a que pueda entender esta aula plural, pero también a mi familia a que entienda el desafío del proyecto ESI y que estamos dispuestos a asumirlo porque es más el bien que puede hacer, ¿no? Y lo hemos visto incluso desde el enfoque de esta electiva de la prevención de violencia y todas las posibilidades que tiene. Entonces, ¿cómo podemos generar canales de comunicación claros? ¿Cómo podemos comunicarnos asertivamente con las familias respecto a estos temas? ¿Cómo las podemos invitar a que también ellos nos traigan sus inquietudes de manera asertiva y no esperemos un enfrentamiento por un incendio? Y, en definitiva, ¿cómo construimos la relación? Que haya una relación de confianza, que haya una relación de cooperación, que haya una relación en donde no creo que el colegio me está jugando en contra de lo que yo enseño en casa, sino que el colegio es aliado. Y esto es muy complejo, es desafiante, pero visualizarlo ya es un primer paso. A veces los colegios se quedan desde el lugar de es que las familias no saben, es que las familias no valoran, es que las familias, y las familias también se quedan desde el lugar de es que el colegio quiere imponer, es que el colegio o el gobierno, porque también esto viene de la mano del debate público, y no nos sentamos a pensar en soluciones porque finalmente los más afectados son nuestros niños, nuestros adolescentes que se quedan sin temas que son necesarios abordarlos desde el lugar educativo, ¿no? Ahora vamos a ver 6 claves que pueden iluminar a las posibles soluciones. No es exhaustivo, como vimos soluciones, hay varias y desde distintos lugares, desde la capacitación y demás. Vamos a ver algunas propuestas en concreto para fortalecer la confianza entre la familia y la escuela. La primera, visión de futuro. Y esto tiene que ver con el tema de no seamos bomberos. Tiene que ver con el tema de tenemos que cuidar la relación hoy para fortalecer el mañana. Tenemos que cuidar la relación, tenemos que pensar en la educación sexual como un proyecto a largo plazo, en donde lo que podamos trabajar en la infancia nos va a capitalizar lo que podemos trabajar en la adolescencia. Y esto, parte de la solución es ver también el déficit. Este gráfico que vemos, un poco pequeño en la pantalla, lo tomó de Epstein, que es una de las pioneras en hablar de la relación familia-escuela. Es un gráfico que no es actual, tiene varias décadas, pero sigue siendo actual en cuanto a la práctica educativa. Y es que ella evidencia que a mayor edad hay menores estrategias de involucramiento parental en las instituciones educativas. ¿Y esto qué significa? En salita, y lo podemos ver en el jardín de infantes, en las salitas iniciales, en los primeros años de primaria, nos encontramos con mucha tarea de ve y pregúntale a tu familia esto. Bueno, ve y habla de tu historia familiar, no habla. Bueno, siempre hay como mucho más involucramiento familiar en el momento de trabajar actividades y demás, y esto se pierde con el paso del tiempo. El desafío de la educación sexual es que el involucramiento parental sea sostenido en el tiempo. Uno, yo trabajo con el proyecto Desafíos y lo que más nos cuesta justamente es sostener este involucramiento a lo largo del tiempo y te das cuenta que las tareas que se mandan, digamos que son tareas para trabajar con las familias y sobre todo en los temas más sensibles, se le da recurso a la familia, material de lectura, videos de apoyo y una actividad en concreto que es más que todo un espacio intrafamiliar para abordar algún tema. Esto mismo aplicado en secundaria cuesta mucho más, porque las familias, si no hay un puente de comunicación, responden rápido, no lo ven como una oportunidad de diálogo y de compartir familiar, sino como una tarea que hay que cumplir. Entonces es cómo salimos desde el lugar de lo que me pide el colegio, es una tarea que cumplir, es una actividad, sino es una oportunidad
en la que puedo conectar con mi hijo para hablar de temas que yo quiero hablar porque son necesarios. Y si yo no lo hago, dejamos un mensaje, dejamos un vacío abierto a lo que Google pueda decir, a lo que las redes pueden decir, a lo que los padres pueden decir, y nadie tiene más capacidad y más preparación que una familia para hablar de ciertos temas vinculados con la educación sexual. Entonces, esta visión de futuro es como no bajo esfuerzos en la secundaria, sino que sostengo y empiezo desde temprano a hablar de estos temas. El año pasado acompañaba a un colegio, era la primera vez que implementaba un proyecto ESI sistematizado y nosotros en las primeras salitas, dentro de los objetivos de la educación sexual es normalizar hablar de los genitales y asociarle unas funciones específicas, no utilizar eufemismos para hablar del pene, de la vulva. Y en este colegio empezamos a trabajar con chicos de 11, 12 años y nos tocó dar muchos pasos atrás con las familias porque algo que les costaba hartísimo a los chicos era poder poner en palabras que ellos tienen pene, que ellas tienen vulva y que están asociadas a unas funciones y demás. Y esto tiene que ver con, bueno, si yo trabajo en segundo grado con los chicos de 6, 5 años, que es esperable que las partes del cuerpo se mencionen por sus nombres y no de otra forma, va a tener un recorrido, voy a marcar un camino que me va a acompañar para llegar con los chicos y con las familias a hablar de temas más sensibles en la adolescencia, ¿no? Entonces, esa visión de futuro es clave, y tiene que ver también con que en la adolescencia quizás es donde más nos cuesta el involucramiento familiar, y el diálogo intrafamiliar es donde más estrategias tendríamos que desarrollar y trabajar. Otra cuestión asociada a la visión de futuro es que en los colegios y en las escuelas, perdón que yo haga la diferencia, aquí en Ecuador, escuelas, primaria y colegios como secundaria y bachillerato. eh, Entonces, la relación a largo plazo es una ventaja. Muchas familias las vamos a tener muchos años en la misma institución. Entonces, verlo desde ese lugar ayuda a pensar, bueno, ¿yo qué hago con mis chicos de primaria hoy para que la educación sexual sea un mensaje sólido, consistente y de involucramiento parental a lo largo del tiempo? Que eso construye confianza, ¿no? Por otra parte, el tema de la gradualidad en los contenidos es algo muy importante en esta visión de futuro. Lo veíamos en la primera clase, y es que no vamos a anticipar temas, sino que vamos a estar pilas con lo que dice la psicología del desarrollo, es decir, y esto se le tiene que saber comunicar a las familias. Los temas se tratan de acuerdo a la etapa que están viviendo los chicos y también de acuerdo al contexto y a la evidencia. Esto es una fuente importante que nosotros trabajamos con las instituciones, y es que a veces uno le pregunta al directivo o incluso a las familias si creen que los chicos de X edad ya deberían hablar o traer estos temas a la clase. No, no, pero es que todavía son muy chiquitos. Acá en Ecuador les dicen guaguitas, todavía son muy guaguitas, todavía son muy pequeños. ¿Cómo vamos a hablar de estos temas con ellos? Y si vamos a hacer diagnósticos o vamos a preguntar a los chicos sobre sus inquietudes, sobre las preguntas que tienen, muchas veces hacemos el buzón anónimo o hacemos los diagnósticos ya cuando son un poquito más grandes, en la adolescencia temprana, y nos encontramos que lo que piensan los adultos que no es apto para trabajar en esas edades, los chicos ya se lo están preguntando. Entonces, esta visión de futuro también es entender que vamos acompañando cada etapa de acuerdo a las necesidades. Y no es como que de un momento llega el adolescente, llegan los temas más sensibles y vamos a caer en picada como institución a hablar de estos temas y a bombardear a las familias, no, sino que estamos haciendo un camino y un recorrido que conoce y está muy atento a las realidades del contexto. Segunda clave respecto a cómo fortalecemos la relación con las familias en temas de educación sexual es evitar las suposiciones. A mí me gusta llamarlo un principio de benevolencia, y esto es un principio de benevolencia mutuo. Cada familia hace lo mejor que puede y cada colegio, cada directivo, cada docente hace lo mejor que puede. Que entre lo que hace, no haga lo que yo espero que haga, es otra cosa, pero hace lo mejor que puede. Entonces, desde este lugar, conviene mucho cuando nos paramos en el lugar de las instituciones, pararnos en el lugar
como digo, cada familia hace lo mejor que puede, y entonces si una familia está reacia a la educación sexual o trae un planteo en donde confronta a algún docente respecto a algún tema que trató en el aula, bueno, es antes de decir esta familia no sabe, esta familia de invalidar su postura, es decir, ¿por qué esta familia piensa lo que piensa? Y si lo piensa, bueno, es válido, es su lugar. Y esto como, entonces ustedes dirán, bueno, pero es muy difícil conciliar con todas las posturas familiares. Bueno, esto tiene que ver también con la metodología. Yo reconocer primero las voces de las familias y sus diferencias, que fue lo que comentamos al inicio de esta pluralidad familiar, me permite entender que yo tengo que acercarme a estos temas desde este lugar y que tengo que darle voz a todas las familias en donde nosotros decimos, no, nosotros no estamos bajando opiniones, sino que estamos trayendo evidencia. Y eso ayuda muchísimo a bajar los ánimos cuando hablamos en las familias, porque no es lo que Diana Díaz piensa, lo que se le está diciendo al niño, a la niña, al adolescente, no es lo que Joana piensa, lo que Florencia piensa, no es lo que a nosotros se nos ocurrió que era bueno hablar en este momento, sino es, a ver, ¿qué nos dice la evidencia sobre estos temas? Y esto es lo que traemos. Nosotros invitamos a los chicos y a las chicas a que vean cuáles son las consecuencias y los caminos que se asocian a tal o cual decisión, a tal o cual estilo de vida. Entonces, esto ayuda mucho a que nos salgamos de este lugar de acusar a las familias de repente y las podamos ver desde un lugar de, claro, cada uno tiene su marco de valores, nosotros respondemos a eso con evidencia y también con involucramiento parental, es decir, nosotros los invitamos a ustedes también a hablar de estos temas. No es lo que el colegio dice, sino el colegio expone y trae evidencia y procura espacios y actividades que fomenten el diálogo intrafamiliar sobre estos temas. La cultura del diálogo es algo que nos cuesta en las realidades latinoamericanas y diría que mundiales, y es que cada vez solemos ser más polarizados, es decir, como que pensamos que estamos, cuando hay un tema que nos distancia en cuanto a nuestras posturas, como que estamos en contra, como que, y aquí la cuestión no es defender el punto, es entender que cada familia es un mundo, insisto, es este principio de benevolencia, entender que cada uno hace lo mejor que puede y nosotros ofrecerles desde las instituciones educativas espacios para que ellos se sientan validados. No desde el lugar de imponemos, sino desde el lugar de nosotros proponemos. Proponemos evidencia, proponemos análisis y las familias completan este mensaje educativo cuando se involucran. Entonces también proponemos instancias de involucramiento familiar. Y por supuesto, capacitación. Esto creo que es una palabra que la hemos escuchado y ha atravesado lo que hemos conversado hoy. La capacitación es profundamente necesaria desde entender qué significa sexualidad, no reducir el término, que ellos vean que hay una detrás o que los docentes mismos se capaciten para entender este enfoque. Este enfoque no es fácil de entender porque un profe de matemáticas o de biología al que se le dan horas de educación sexual porque tiene competencias y habilidades con los chicos, está bárbaro, pero necesita mucha capacitación para que entienda que no es él imponiendo, sino es el docente facilitando y invitando y involucrando a las familias y pensando también cómo abordar estos temas desde el lugar del pensamiento crítico, del análisis y no desde la imposición. Y también invitando a las familias a capacitarse, a saber, bueno, cómo abordamos estos temas, cuáles son sus inquietudes. A mí me gusta mucho este tema de basado en la evidencia, tiene muchas aristas y una de las aristas es, bueno, preguntémosle a las familias cuáles son sus inquietudes, cuáles son los temas en los que se sienten más inseguros para ver si podemos ofrecerles capacitación al respecto. Escuchemos las preguntas que tienen los chicos y contrastémoslas con las preguntas que tienen las familias o las inquietudes. Este es un ejercicio que yo suelo hacer con algunos contextos educativos en donde se juntan preguntas de los chicos con miedos de las familias y lo blanqueamos con las familias. Y decimos, miren, estas son las preguntas de los chicos, estas son sus inquietudes. Bueno, tenemos que hablar del tema, sí tenemos que hablarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y generar reflexiones y trabajar en prácticas con ellos para vencer estas inquietudes. Tercera clave, también importa la forma. A veces pareciera que lo más importante en la educación sexual es el fondo, la perspectiva detrás, todo lo que tenemos para decir y como vimos en el trípode de los esenciales de la ESI, la comunicación importa y la relación también. Y eso tiene que ver con la forma. La forma
de cómo exponemos, de cómo presentamos nuestro plan de ESI, nuestros temas vinculados con la ESI. Y esto tiene que ver con generar instancias de sensibilización con las familias, lo decía Florencia, me parece, algo de esto había notado bueno, cómo les decimos a las familias que estos temas son importantes, que son relevantes, cómo vencemos los temores. Entonces, cómo nosotros pensamos algunas ideas concretas, ¿no? Siempre exponer los objetivos en común. Es decir, no se trata que el colegio quiere imponer, no se trata que queremos desconocer lo que pasa en las familias, se trata de acompañar la vulnerabilidad de los estudiantes y darles herramientas para su proyecto de vida. Entonces, siempre traer a los discursos, a los diálogos, a las comunicaciones, a la presentación de un proyecto ESI, siempre buscar instancias en donde no sea, en esta escuela se va a dar ESI de esta manera, no. En esta escuela nos preocupa lo que a ustedes nos preocupa que los chicos desarrollen habilidades intrapersonales, interpersonales y todo lo que sabemos que la ESI puede contribuir. Entonces, explicitar de la forma de la comunicación los objetivos en común ayuda. Este tono dialógico de la ESI relacional no baja línea, que es un miedo que muchas familias tienen, ¿no? Como decía, creo que era Ángeles, que se asocia la ESI a ciertas ideologías, entonces no bajamos línea, perseguimos objetivos en común y siempre pensar en los mensajes y los temas puente. Es decir, hay temas que son especialmente controvertidos y sensibles. Sí que los hay en educación sexual, pero también hay muchos temas que son puente común. Bueno, esos temas son los que nos ayudan a fortalecer la confianza. Cuando hablamos de prevención de violencia, de desarrollo de proyecto de vida donde se integran las relaciones saludables, cuando hablamos de prevención de consumos problemáticos, todos son temas en que en lo general en esa pluralidad de familias encontramos mucho más acuerdo que en otros temas. Entonces, esos temas nos ayudan también, visibilizar esos temas nos ayudan a generar confianza. Entonces, en la forma, como les digo, si la forma también importa, entonces visibilizar y hacer foco en esos temas y explicar también en lo sensible, bueno, cuál es nuestro pensamiento al respecto, cuáles son nuestras estrategias al respecto cuando los temas no son tan puente, digamos, ¿no? Entonces, la forma para cerrar esta clave sería como evidenciar los objetivos en común, explicar que, y bueno, y esto, el explicar tiene que pasar por una adhesión de la institución, ¿no? Nosotros estamos hablando acá como de instituciones que han comprado la perspectiva relacional. Entonces, que no se baja línea en la educación sexual integral, que asumimos un diálogo en donde la familia es importante y en los temas sensibles asumimos tales y cuáles estrategias para poder desarrollarlos. Y evidentemente hay posturas que tiene que tomar la institución. O sea, esto no quiere decir que entonces la institución va a dar un mensaje como tibio. No, no se trata de eso. Se trata de ser muy estratégicos a la hora de comunicarnos con las familias, explicarles los objetivos en común, explicarle el por qué pensamos lo que pensamos y cómo se va a tratar en clase. Y siempre dejar la puerta abierta para que las familias pregunten, para que traigan sus inquietudes. No es como, esto es lo que dice el colegio y punto, sino sabemos que estos temas pueden generar inquietud, sabemos que estos temas pueden generar temores. Por favor, pueden traerlos. Entonces, es generar diálogo. Ese tono dialógico es justamente combatir las situaciones monológicas que veamos en el contexto. No queremos enfrentamiento, no queremos aislamiento, no queremos mimetizarnos, no queremos que las familias no tengan voz las que piensan distinto. Queremos generar diálogo y eso es un desafío y creo que también una oportunidad que nos ofrece la educación sexual. Algo que alguna vez en una clase en donde hablamos de este tema me decía un directivo, me decía, también pasa que las familias no leen lo que uno les escribe o leen muy poco. Entonces, nosotros podemos tener la voluntad, pero a veces lo que nosotros escribimos en materia de educación sexual lo leen rápido y genera inquietudes y la respuesta rápida antes de analizar todo el mensaje. Bueno, hay que tener esto también claro. Cuando hacemos asesorías de educación sexual, también hacemos asesorías pensando en, bueno,
Se va a mandar un comunicado escrito, se va a invitar a una sesión en donde se va a hablar de los contenidos de educación sexual, se va a mandar un video, se van a citar los paralelos de manera independiente y qué pasa con las familias que no vienen. O sea, es analizar la forma en todo su contexto. No es solamente qué es lo que digo, sino cómo lo digo, en qué instancias para que realmente evitemos en lo que más se pueda, aunque es inevitable, pero digamos que minimicemos el riesgo de teléfonos descompuestos, de mensajes a medias que reciben las familias. La cuarta clave es que la participación familiar no se mide solo por el número de asistentes. A veces cuando trabajamos como comunidades educativas, nos damos cuenta que los directivos están, y nosotros también en cierto punto, queremos que participen la mayor cantidad de familias en las capacitaciones que ofrecemos. Si se hace todo un esfuerzo por capacitar, por encontrarnos, por reunirnos, hablar de estos temas, por buscar especialistas, pues uno espera que venga la mayor cantidad de familias y no siempre pasa. Y esto puede ser muy frustrante porque dicen, bueno, no vienen las familias y después son ellas las que generan los incendios en WhatsApp, por poner un ejemplo. Y la invitación que hacemos a los directivos siempre es, no pensemos solamente en que las familias vengan a hablar del tema, sino generemos distintos canales para enriquecer la conversación. Y en cada canal reforcemos el mensaje de somos equipo, queremos escucharlos, queremos saber sus inquietudes, pueden hablarlas y que la institución no tenga temor a los planteos de las familias. Y eso también es otro tema, ¿no? Generalmente no tienen temor cuando tienen un equipo interdisciplinario, como ustedes lo nombraban al inicio, cuando tienen supervisión o ateneos o trabajo colaborativo con distintos profesionales en donde podemos sentarnos a pensar, bueno, esta familia me plantea esta, ¿qué tenemos para responder? Y entonces, si la participación familiar no se mide solo por el número de asistentes, ¿cómo se mide? Yo les traigo una anécdota que me pasó, esto es, digamos, en primera persona lo cuento. Yo estaba dando una capacitación vinculada a cómo acompañar la educación de los primeros años de vida. Era algo muy concreto, tenía que ver con educación sexual porque era justamente entender la etapa del desarrollo que estaban viviendo los chicos y demás, pero estaba dando como, era un mensaje muy general sobre la postura, la figura parental, la ejemplaridad, el tema de uso de pantallas, cuestiones muy generales que me había pedido la institución. Y terminando la sesión, un papá levanta la mano en la parte de preguntas y me hace la siguiente pregunta. Me dice, ¿cuál es la posición de la institución respecto a la ideología de género? ¿Qué creen que yo podría haber dado respuesta? ¿Cómo creen que yo pude responder esta pregunta? O sea, pónganse en mi lugar, una capacitadora externa invitada a una institución que estaba hablando de desarrollo infantil y el papá pregunta esto: ¿qué postura tiene la institución respecto a la ideología de género? Me arriesgo a contestar. Ay, perdón, otra compañera levantó la mano. Habla, Laura. Habla. Vamos, Lourdes. Y después sigue Joana. Pienso que pienso que como una expositora o una especialista externa podría hacerles recordar eso a los padres que lógicamente que habló, utilizó un discurso en coherencia con la ideología, que ellos ya pudieron haber notado algo en el discurso, si había algún tipo de sesgo, pero que lo conveniente sería que lo conversaran con los docentes de sus hijos y con el equipo directivo de la escuela. Gracias, Lourdes. Joana, ¿qué ibas a comentar? Es la pregunta, ¿no? Me parece que quizás como asesora, antes de pensar cuáles van, o sea, el contenido específico de la charla o de los talleres, estar muy, digamos, preparado o saber cuál es la ideología de la institución, cuáles son los valores institucionales a la cual vamos a compartir este espacio, ¿no? O sea, primero estar como muy preparada y hacer todo este tipo de preguntas para
qué sé yo, anticiparnos y poder dar respuesta a estas preguntas que quizás puedan salir, ¿no? Yo creo que es fundamental conocer cuáles son los valores institucionales, cuál es la ideología respecto a estos temas para poder dar respuesta, ¿no? No es lo mismo una institución religiosa, una escuela pública en zona rural, o sea, de repente tiene que ver con el contexto, con la cultura, con la ciudad. Entonces, bueno, mientras más información tengamos del lugar donde esto se va a dar, mejor me parece, ¿no? Gracias, Joana. Muy bien, gracias, Lourdes, gracias, Joana. Escuchemos a Patricia, cuéntanos. No, yo solamente le preguntaría qué entiende él por ideología de género y ahí le daría mi opinión y aclararía que sería mi opinión y que calculo que debe ser la opinión de la institución en el sentido de que la ideología de género es algo que promueve la igualdad de hombres, mujeres y la incorporación de todos aquellos que pueden ser considerados diferentes, así entre comillas, no sé cómo decirlo eh, correctamente, pero en realidad se le tiene como miedo al tema de la ideología de género, pero Ay, Patricia, te perdimos. Hola. acá estoy. Ah, Que se le tiene miedo cuando se habla de ideología de género. Hablar de ideología de género no está mal, no está mal, no es incorrecto, no es hablar solamente de las minorías, hablar de ideología de género. Hablar de género es incluir, es hablar de derechos, de igualdades. Eso es lo que le contestaría, que eso es ideología de género y en ese sentido está la ESI, ¿no es cierto? gracias, Patricia. Bueno, Patricia ha dicho algo que me parece muy interesante. Ahorita comentó respecto a lo que Lourdes y Joana mencionó, y es repreguntar qué entiende por ideología de género. Creo que es un buen ejercicio. Y acá hago un paréntesis de la clase, porque justamente creo que lo que Patricia nos comparte es que efectivamente, digamos, entre comillas, personalmente y profesionalmente desde el equipo de trabajo, nosotros no hablamos de ideología de género, hablamos de perspectiva de género, activismo de género y hablamos también de teoría de género. Son como tres conceptos en donde, por eso, ¿qué se entiende? Que lo ¿Cómo? correcto es así, lo correcto es hablar de perspectiva de género. Perspectiva de género, teoría de género, activismo de género y las personas. Entonces, ¿qué entiende la persona por ideología de género? Lo que dice Patricia, le tienen miedo. Bueno, este padre efectivamente le tenía miedo a la ideología de género. Y bueno, al margen de toda la complejidad del tema, por esto, por lo que ¿qué se entiende por y la diversidad de comprensiones respecto a este término, la cuestión es, volvamos a ponernos en situación. Yo era alguien que este papá había visto por primera vez en su vida, estaba en la institución hablando de desarrollo infantil y trae esta pregunta que en realidad no tenía nada que ver con el tema, porque yo estaba hablando más de hábitos, más de cómo darle un entorno familiar, digamos, saludable para que el niño desarrolle sus capacidades, básicamente. Celeste, cuéntanos. Bueno, creo que me quedé con esto que anteriormente habías dicho vos de que si hay un tema que a mí en particular me interesa saber al respecto de, sobre todo de una institución, ¿no? Es como mi deber desde este lado informarme acerca de cuál es la postura de la institución respecto de tal o cual tema, ¿no? Entonces, obviamente que por ahí decírselo va a ser como chocante, ¿no? Porque por ahí voy a generar este, no sé, no una buena percepción de mí como disertante o persona que está compartiendo, pero digo, se podría buscar la manera de decir eso, ¿no? También resaltar lo importante de su pregunta, pero que en este momento estabas compartiendo otra cosa, o sea, si bien está relacionado, es muy importante y se puede abordar en otro momento porque amerita, ¿no? Un tiempo, una dedicación y un montón de cuestiones
a tener en cuenta que por ahí no sería ni el lugar ni el momento, digo. Gracias, Mi parecer, Celeste. sí. Tu aporte ha completado, como le ha cerrado la idea que Lourdes, Joana, Patricia, bueno, y te expone, y efectivamente es, bueno, ¿qué trae este papá para traer esta pregunta frente a, éramos 80 familias, de esta manera como tan disruptiva? Porque parecía como que no tenía nada que ver, era una inquietud que el papá traía, era válido que lo tuviera, era una inquietud, un miedo, como decía Patricia, había una asociación al miedo sobre el tema de biología de género, y lo que a mí, y traigo el ejemplo porque, ¿qué pasaba con la relación de este padre con la escuela para traer esta pregunta en este momento? Y ni siquiera estaba la directora presente en la escuela. Entonces era una pregunta que yo de entrada no le podía responder, porque yo, al margen de lo que mencionaba Lourdes y lo que mencionaba Joana, de conocerla, cuál era el ideario de la institución en la que estaba trabajando, con la que estaba acompañando, que efectivamente lo conocía, no me correspondía a mí decirlo, y lo que más me inquietaba es porque este papá no lo había preguntado antes, por qué no se acercó a una directiva a hablarlo, por qué no se acercó a un docente a hablarlo, por qué no manifestó su miedo y su temor en otra instancia, y lo tuvo que hacer en una instancia en donde quizás no era la más oportuna. Y eso tiene que ver con la participación familiar. El papá estaba ahí presente en una capacitación, o sea, digamos que asistente era asistente, pero la participación familiar tiene que ver también con esta capacidad de las familias de decir, yo tengo una inquietud, yo puedo acercarme y tengo apertura de la institución para manifestar mi inquietud y para recibir una respuesta al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Epstein, que era que es esta investigadora que habla mucho respecto ay, perdón, acá está. Y es que el involucramiento familiar no solamente se da desde el lugar de la asistencia, sino también con estrategias alternativas, como puede ser el aporte familiar, estrategias en donde se le invita a la familia a ser parte de un tema, donde incluso se hacen acciones sociales de trabajo para aprehender un tema, donde se le manda a la familia el trabajo para hacerlo en casa. No lo pensemos desde el lugar de la actividad, sino es importante lo que la familia tiene para decir, por eso esta instancia de diálogo intrafamiliar. Y en definitiva, no pasa por el lugar de asistencia de las familias, sino de compromiso familiar. Es decir, las familias están comprometidas con la institución y saben que cualquier inquietud que tengan la pueden despejar, que lo que la institución invita a trabajar de manera en equipo, es algo que es para el bien para perseguir el objetivo en común, y si no lo es, conozco los caminos para poder manifestar mi inquietud, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver también con la potente alianza que hace la familia y la escuela cuando trabajan juntas, que es el microsistema. Esto muy rapidito, no me voy a detener acá, es la teoría ecológica de Bronfenbrenner, en donde justamente explica el impacto, dice, bueno, que el involucramiento parental en la educación es un factor protector para los chicos y las chicas. Esto me lleva a mí a una clase cuando estaba en la Facultad de Orientación Familiar. Un profesor decía que no hay ningún monstruo que sea más fuerte que la familia y la escuela juntos. Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, de repente en este contexto en donde vemos redes, en donde vemos mensajes, en donde vemos tantas posibilidades de estilos de vida que reciben los chicos, necesitamos fortalecer nuestra voz a lo unísono, y de repente no es una voz al unísono porque pensemos lo mismo y porque coincidamos al 100% en el ideario, sino nuestra voz de es bueno hablar de estos temas. Necesitamos hablar, necesitamos contrastar también de repente lo que dice la evidencia con lo que la familia puede compartir con un adolescente, pero necesitamos ahora más que nunca en estos temas de tanta vulnerabilidad en los chicos y las chicas estar trabajando en equipo, en ese microsistema. Para que entendamos este gráfico que encontramos, el microsistema es el que conforma la escuela y la familia. En el macrosistema encontramos los marcos culturales e ideológicos. Entonces, por ejemplo, este papá hablaba de la ideología de género. Es un término que él asocia a lo que ha escuchado en el debate público, en medios de comunicación. Eso hace parte de un macrosistema que no está en contacto con el niño. Lo que está en contacto con el niño es la escuela y la familia. El exosistema son
esos espacios que no están en contacto directo con el niño, pero de alguna u otra manera lo afectan. Por ejemplo, el trabajo del papá y la mamá no están en contacto directo con el niño, pero hacen parte de la realidad familiar que al niño impacta. Y bueno, y en definitiva, entender que ese microsistema es lo que más cuenta a la hora de acompañar en la formación de criterios, el pensamiento crítico, y por eso la importancia de decir, oiga, necesitamos a las familias, necesitamos la participación familiar y sobre todo, insisto, no solo la asistencia a las capacitaciones, sino un compromiso en donde podemos hablar de estos temas entendiendo que lo que se juega es de vital importancia para el proyecto integral de nuestros estudiantes o hijos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos? Bueno, vamos a ir rápido con la quinta y la sexta idea respecto a fortalecer la confianza, la coherencia interna. Y esto es quizás lo más difícil de lograr. Fíjense que me he parado desde el lugar de estos ejemplos de instituciones que han comprado la perspectiva relacional, que buscan capacitación continua, que entienden la importancia de las familias y por eso buscan generar espacios de involucramiento parental, pensar la forma de cómo comunican estos temas, pensarlo como un proyecto a largo plazo sistematizado en donde se ven los temas de acuerdo a la edad, donde traen la evidencia científica. O sea, todos estos son supuestos que muchas instituciones no cuentan con eso, que fue lo que estuvimos hablando al inicio, ¿no? De toda esta necesidad de capacitación, de generar un proyecto ESI. Entonces, quizás lo más difícil sería no solamente encontrar un proyecto ESI, o sea, que la institución tenga un proyecto ESI, que no solamente de estancias aisladas de capacitación en educación sexual. A mí no es poco frecuente que me llamen en las instituciones y a mí o a mis compañeros de la consultora nos digan, oiga, venga y habla con los estudiantes de este tema. Necesitamos que ustedes, los expertos, vengan a hablar de inicio sexual, vengan a hablar de tal o cual tema. Y nuestra respuesta siempre es no. ¿Y saben por qué es no? Porque nosotros vamos, hablamos y nos regresamos. O sea, salimos del panorama educativo. Y eso lo que hace es que puede dejar más inquietudes, dejar más, o sea, no es tan educativamente eficaz como lo sería que esto lo hable una persona que está en continua comunicación y presencia con los chicos. Y esto tiene que ver con el proyecto ESI. No es solamente una capacitación que viene y se da aislada, sino tiene que ver con algo que hace parte de nuestra cultura institucional. ¿Por qué? Entonces, sabemos cuáles son los referentes de educación sexual, los preparamos, sabemos desde qué lugar abordamos la educación sexual, en este caso sería la perspectiva relacional, y la voz institucional es una sola. No es que este tema se va a dar dependiendo un poco lo que opine este profesor, o este tema se va a dar dependiendo lo que traiga para tratar la expositora que se contrata o el expositor. Entonces, el tener una voz institucional coherente quizás es una de las cuestiones más difíciles, pero de las que más impactan en la confianza que tiene la familia respecto a la institución en estos temas. ¿Qué sería? Entonces, tener un proyecto de educación sexual en donde identifiquemos cuál es el perfil del docente ESI, donde se le capacite al docente, donde el directivo esté comprometido con la ESI porque está dispuesto a acompañar las inquietudes que traigan las familias, está dispuesto a invertir tiempo y muchas veces recursos económicos en que los profesores se capaciten, en materiales, ustedes también lo mencionaban al inicio, es importante el tema de los materiales, que a veces a los docentes se les da solamente un cuadernillo, que a veces no están no contempla toda la complejidad de estos temas, los reduce un poco, entonces pensar en materiales, todo eso hace parte de la apuesta que hace la institución por tener un mensaje coherente y confiable hacia las familias. Y no solamente en el papel, sino en la realidad. Esta muñequito que yo pongo en la imagen, que la cultura mata la estrategia. Yo puedo ser muy estratégico y tener un proyecto así preciosamente escrito para que lo vea la supervisora, pero si culturalmente no hemos hecho capacitación, no hablamos con las familias, no generamos instancias sostenidas en el tiempo en donde el proyecto se empieza a trabajar en primaria y se continúa en secundaria y ya se normalizan ciertos temas, más que normalizar, quizás no es la palabra, sino se naturalizan estos temas, se naturaliza que las familias nos traigan inquietudes, se entiende el por qué hablamos de estos temas en determinadas edades. Bueno, es
es ser coherentes con lo que está escrito y con lo que también la teoría nos demuestra que es efectivo, ¿no? Todo esto que les hemos venido mencionando tiene que ver mucho, no solamente con el estudio propio, sino con las orientaciones internacionales de la UNESCO en materia de implementación de educación sexual. Por lo mismo, y ya les hacía un spoiler previo, la profesionalización de la educación sexual es una necesidad, porque previene muchos de los conflictos que se dan entre la familia y la escuela. Esta coherencia interna, no solamente desde el lugar del proyecto macro, sino también desde la formación individual, previene también la improvisación, que es un lugar en donde muchas controversias se dan en educación sexual, ¿no? Cuando se improvisan las clases, cuando los profesores no están tan capacitados, cuando el profesor tiene derecho a sentir temor al hablar de un tema porque no se siente capacitado. Es que eso es muy válido. Entonces, ¿qué hacemos como instituciones para prevenir eso y para responder a esta pluralidad de familias y estudiantes, ¿no? Y algo que tiene que ver con la coherencia interna es que de repente yo tengo un temario muy claro, yo tengo unos profesores muy capacitados, yo tengo un proyecto ESI muy afilado, es decir, soy una institución modelo en educación sexual, pero eso no desconoce que mis familias son diversas y mis realidades son plurales. Y puede que me traiga un chico, un emergente, una chica, un emergente, una familia. Entonces, entender también que la ESI que no hay todas las respuestas prefabricadas, sino que la institución debe estar dispuesta a que esa coherencia interna diga, no tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a buscarlas. No tengo todas las respuestas a todos los casos particulares que se me pueden presentar en la atención en la educación sexual, pero estoy dispuesto a buscar respuestas responsables y sobre todo que reconozcan la importancia de la educación sexual como una instancia de cuidado de la persona, de validar derechos, ¿no? Entonces, en este sentido, el abordaje, el proyecto ESI se piensa desde una mirada grupal, es decir, en este curso yo voy a mirar este tema, vamos a tratarlo con la evidencia, el docente está capacitado, entonces lo vemos desde el abordaje grupal, el proyecto. Pero en la práctica se nos pueden presentar casos individuales y eso necesita un abordaje diverso. Es decir, cada caso es cada caso, no hay respuestas prefabricadas cuando encontramos un emergente vinculado con tantas temáticas posibles como puede ser sexting, como puede ser pornografía, como puede ser orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que esa coherencia institucional también se traduzca en entender esta complejidad y estar preparados para responder a ella, no desde el lugar del que todo lo sabe, sino del compromiso con el proyecto ese y con las temáticas. Y la sexta y la última clave es el diálogo, antes y durante. Es decir, siempre nuestro tono y nuestra propuesta es lo dialógico. Esto tiene que ver con el sentido de la ESI relacional, ¿no? No se trata de imponer, sino de proponer. Esto lo hemos hablado desde la primera clase, lo seguimos repitiendo porque quizás a veces se piensa que, ¿cuál es la postura de la ESI y si está de acuerdo o no? Y en realidad la ESI lo que tiene que ayudar es ayudar a pensar. Lo que tiene que ayudar es asumir a las familias una postura educativa para transmitir también sus propios valores a sus hijos. Entonces, el diálogo antes y durante. Lo mencionaba Ángeles al inicio, explicitar cuál es nuestro proyecto ESI, si lo estamos renovando o si hay una familia nueva que se incorpora a la institución educativa, sería muy deseable que al momento de firmar el contrato educativo también haya un anexo en donde explique la ESI, cómo se da en el colegio, cómo se da en la institución, es decir, todos estamos en la misma página. Una comunicación en positivo anclada en la realidad, no es para confrontar, no es para decir, aquí se da la ESI, usted mire si firma o no, no, sino en esta institución tenemos un proyecto ESI desde tal perspectiva, invitamos a las familias a ser parte de esto, son protagonistas, nosotros somos colaboradores para traer estos temas, necesitamos su involucramiento, lo hacemos posible y lo facilitamos a través de tales actividades. Y cualquier inquietud, acá está un referente ESI para atender esas preguntas, que de repente es lo que le faltó a este padre, la pregunta sobre la ideología de género, no se había abierto un puente para conversar al respecto. Florencia también nos comentaba algo al respecto, ¿no? Canales de comunicación claros, que ellos sepan que tienen y que pueden acudir libremente a expresar sus inquietudes
sabiendo de repente compartir los temarios y dejar abierta la puerta. Con el proyecto con el que trabajo de manera sistematizada, que es Desafíos, antes de cada unidad, en la guía del docente hay una instrucción clara que es antes de la primera clase tiene que mandar esto a las familias, en donde se le manda a la familia, se le explica a la familia cuál es el tema a tratar, se ha explicado a inicio de año, pero en cada unidad se vuelve a refrescar para que no sea una comunicación aislada y se les manda recursos para leer o videos para ver, para que también entiendan cuáles serán los temas que van a poder surgir en en las tareas familiares y se le anticipa que van a haber 2 actividades de trabajo intrafamiliar en esa unidad. Y esto es bárbaro, porque esto lo que hace es que las familias bajan las defensas cuando el niño o la niña trae algún tema de repente poco naturalizado en la familia y ya sabe que estamos en la misma página con la institución. Patricia, cuéntanos. Una pregunta nada más. Lo nombraste varias veces. ¿Qué es el proyecto Desafíos? Gracias, Patricia. Es un proyecto argentino que se llama Proyecto Desafíos, que es una propuesta sistematizada de educación sexual, básicamente, con la que yo trabajo y es también un poco de la experiencia que comparto, porque lo que más difícil, o la mayor apuesta que se hace es justamente que, que los docentes sean facilitadores y las familias puedan transmitir sus marcos de valores respecto a los distintos temas. Cuéntame, Florencia. Profe, disculpe, ahí con lo que Patricia le ha preguntado, también hacer una pregunta de eso. ¿Sería el proyecto institucional? Porque así lo trabajamos bueno, en mi provincia también, ¿no? ¿no? Una bajada de línea de nación para trabajar ESI. ¿Sería un proyecto institucional? ¿Cuándo vamos a trabajar? ¿Cada cuánto? ¿En qué momento? Perdonen, fue error mío no aclararlo. Tienen toda la razón. El proyecto Desafíos son materiales que somos un equipo interdisciplinario que desarrolló unos materiales para docentes y para estudiantes y que los llevamos a las instituciones. No es el proyecto institucional en sí, sino es el material que usa el proyecto institucional. Ah, Entonces, perfecto, profe, gracias, muchas gracias. pero un proyecto institucional, como dices, Florencia, sería eso que tú mencionas, ¿no? Entonces, Bien, objetivos, cuáles son los temas, cómo se bajan estos ejes temáticos que propone la ley bien, a la práctica concreta y desde qué mirada se desarrolla también. gracias. Muy bien, esta sería la última clave, ¿no? El diálogo antes y durante, ¿no? Mucho puente con las familias. Ahora nos quedan algunos minutos para escuchar si hay preguntas o inquietudes respecto a lo conversado. Nada, un comentario, ¿no? En relación al lugar que le toca al facilitador y a esto de dar respuesta a las pluralidades de familias, ¿no? Enmarcado en una cultura y en los valores institucionales. Qué difícil poder sortear estas conversaciones que muchas veces pueden ser incómodas, ¿no? Me parece que debe ser realmente muy difícil. A mí me ha tocado trabajar en ESI, pero desde una Y perspectiva hablaría. biologista y era diferente, pero nada, pienso en lo desafiante de estar ahí frente a diferentes familias y esto, estando atento a la pluralidad de voces, de intercambios, de valores, nada, me parece, ¿no? Un gran desafío. Sí, totalmente, es un gran desafío. Yo creo que también el trabajo que hacemos con la consultora con la que trabajo se llama Isidata, es increíble porque te permite no solamente suponerlo, sino verlo en cifras, ¿no? Ver, pues, nosotros hacemos preguntas respecto, por ejemplo, a lo que piensa la familia sobre la ley de matrimonio homosexual, sobre lo que piensa sobre la ley de género y ver esa pluralidad puesta en marcha en una comunidad ayuda mucho a que esto se expone a los docentes y se trabaja con los docentes de, bueno, si esto es lo que piensan nuestras familias, también esto es lo que piensan nuestros estudiantes, porque también a los estudiantes se les hacen preguntas vinculadas a sus opiniones respecto a temas sensibles. Entonces, esto
te permite llegar con la clase preparada, no desde el lugar de no va a haber debate, sino cómo enfrento estas diversidad de posturas. Y eso es fantástico. Cuando se ve desde ese lugar, creo que realmente es una postura educativa y no es una postura en donde va a hablar el que más fuerte hable, sino tenemos que escuchar las voces de todos y es lo que invitamos a en los espacios de educación sexual, ¿no? Gracias, Joana, por compartirnos tu experiencia y esto que te resonó. Cuéntanos, Florencia. Bueno, nada, profe, me ha encantado hacer este seminario con ustedes, me ha encantado y por ahí, ¿no? Todo esto que veníamos hablando en el transcurso de las 3 clases, se venían a mi mente muchas experiencias porque yo también trabajo ESI y qué importante es el diálogo, ¿no? Y con respecto también me he quedado ahí en el tintero el tema de la ideología de género, ¿no? Qué importante trabajarlo desde la perspectiva de género, porque tocamos, cuando hablamos ideología de género, es mi opinión y disculpen por eso, ¿no? Tocamos temas sensibles. Por ahí me ha pasado también aquí en Santiago del Estero había un programa que era del Plan Enia, que trabajaba ESI, y soy muy amiga de la que estaba como referente, teníamos por ahí diferentes posturas, pero la verdad que siempre hemos hablado muy bien, y ella hemos llegado una vez en un punto en común, y ella me decía, la verdad, el problema que por ahí tenemos en el colegio es cómo los asesores, que no están lamentablemente capacitados para dar ESI, la forma que enseñan es, sí, y hay, por ejemplo, una vez me ha pasado, me dice que ellos tienen que ir a una radio a hablar sobre educación sexual integral y me he tenido que levantar del ministerio, ir a buscarla y sacarla de la radio porque lo que pasaba hacía mucho ruido con la escuela, con la familia. Entonces, importante esto, lo que usted planteaba, ¿no? Por ahí no ser como mostrarnos como referencia en algún tema, sino buscar esto, ahondar valores, ¿no? Que ellos sean capaces de elegir qué es lo que quieren para su vida, nosotros acompañarlos. Entonces, nada, más que nada me he visto muy reflejada mientras iban desarrollando la clase. Y todos estos ejemplos me pasa también cuando trabajo en las escuelas primarias ESI y me acuerdo una seño que me dice, bueno, no sé, se estaban haciendo burla entre los chicos, yo paso mucho más la convivencia escolar, entonces, no, porque vienen los padres y es un quilombo, que sea. Y le digo, no hay problema, vamos a hacer una reunión antes con los padres, y bueno, yo creo que la forma que hemos, por qué era importante, qué era lo que pasaba, pero era más que nada no el fondo, la forma que se ha dicho. Después de eso no había problema, hemos podido trabajar muy bien, hemos cerrado muy bien el año, tal es así que la señorita después, bueno, aquí le decimos señor a las profes, eh, nada, me agradecía porque le habíamos ayudado un montón a cambiar ese clima ahí en el colegio, así que, bueno, nada, sigo mucho a la profe Caro, ha sido mi profesora en la diplomatura, usted también, la Sofi la conozco ahora, la profe, así que ha sido un placer volver a encontrarnos. Y bueno, para terminar, pedirle de vuelta a la profe Sofi que no se olvide el tema del test porque no he podido ver mis respuestas, nada más. Así que ha sido un placer volver a Tienes razón, encontrarlas. Florencia, yo vi tu mensaje, discúlpame, lo voy a abrir ahorita cuando salgamos, abro para que puedas ver las respuestas del test y todos lo puedan ver. Gracias por eso. Gracias. Bueno, me alegra escuchar, bueno, siempre es importante ver que somos muchos los que estamos repensando la forma de la ESI, ¿no? Y escucharte, Florencia, ayuda a eso, ¿no? Que realmente el potencial de la ESI es impresionante y tenemos que generar vínculos con las familias para que lo vean como una oportunidad, como lo que realmente es. Y teníamos una mano más levantada, puede que sí, o sea, Lourdes, Diana, cuenta. sí, pero ya bajé por el tiempo, no te quería poner en compromiso. Por eso bajé la mano. Bueno, Lourdes, cualquier inquietud o comentario, Te seguimos. escribo. Exactamente, seguimos Gracias. en sintonía, esto no es un adiós, sino un hasta luego. Para cerrar, recuerden que tenemos el muro colaborativo hasta mañana abierto, veo que ya hay varias participaciones, hay un comentario de un estudiante, no vi el nombre en realidad porque está como anónimo, no vi el texto escrito. Recordemos solamente que el cierre busca que analicemos papers, es decir, estudios científicos que están en bases de datos
pueden entrar a la biblioteca de la universidad, que es fantástica, tiene muchas bases de datos en donde hay estudios científicos, digamos, con todo lo que esto implica, ¿no? Una muestra, una metodología responsable, que las conclusiones son impactantes, o más que impactantes, son relevantes en el estudio de un tema. Lo digo porque hay una participación que subió una noticia. No son noticias, son investigaciones académicas. Si alguien tiene alguna inquietud respecto a cómo encontrar los papers en la biblioteca de la universidad, me escribe nomás y yo le explico. Puede ser la biblioteca de la universidad, pero hay bibliotecas abiertas, ¿no? Investigaciones sobre el tema que ustedes quieran y pueden encontrar los resultados en forma de un PDF generalmente. Eso. Y bueno, por lo demás y para respetar el tiempo, agradecerles por su atención, agradecerles por su participación. Realmente es muy reconfortante ver esta ida y vuelta. El que enseña aprende 2 veces. Entonces yo sigo aprendiendo con ustedes. Gracias por hacerlo posible y por generar este diálogo tan rico. Aquí les dejamos nuestros correos cuando se cierre el aula y también mi Instagram por si desean generar conversación por este medio. Estoy atenta también. No siendo más, muchísimas Gracias, gracias y profe, un gusto. Gracias, Chao, gracias por profe, todo. Gracias. gracias. a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Excelente, Hasta gracias. luego.